Jason Corbett nació el 12 de febrero de 1976, en la pequeña ciudad irlandesa de Limerick. Provenía de una familia numerosa, sus padres John y Rita criaron a 8 hijos. Curiosamente, Jason tenía un hermano gemelo llamado Wayne. Cuando su padre perdió el trabajo, Jason, con 16 años, no dudó en aceptar un trabajo a tiempo parcial como guardia de seguridad en el centro deportivo de la escuela. El adolescente quería ganar dinero para ayudar a su familia. Esta honesta actitud hacia el trabajo era el rasgo más valorado en Jason por su familia y amigos. Entre las personas que apreciaban sinceramente al joven estaba una chica llamada Margaret Fitzpatrick, a quien todos simplemente llamaban Meg. Desde el primer encuentro de la joven pareja, quedó claro para todos a su alrededor, estos dos estaban hechos el uno para el otro. La pareja se casó, y septiembre de 2004 les trajo una inmensa alegría, el nacimiento de su primogénito. El niño fue nombrado Jack. 2 años después, la familia creció con la llegada de una pequeña hija, Sarah. Mientras criaban a sus hijos, Meg y Jason experimentaron una felicidad genuina y sin nubes. Sus sentimientos mutuos y el amor por sus hijos hicieron que la vida de la familia Corbett fuera perfecta. Sin embargo, este cuento de hadas estaba destinado a terminar abruptamente. Una terrible tragedia ocurrió el 21 de noviembre de 2006, cuando la pequeña Sarah tenía solo 3 meses de edad. Aquella noche, Meg se despertó sintiendo los síntomas característicos, había comenzado otro ataque de asma. Anteriormente, un nebulizador había ayudado en tales situaciones, pero esta vez el medicamento resultó ineficaz. Jason, comprendiendo la gravedad de la situación, llevó inmediatamente a su esposa al hospital. Desafortunadamente, no llegaron a tiempo, se perdieron minutos preciosos. La joven murió en el camino al hospital. Tenía solo 31 años. Jason, de 30 años, se encontró al borde de la desesperación. El dolor de perder a su amada y la comprensión de que ahora tenía que cuidar de 2 niños pequeños solo es imposible de describir con palabras. Tracy, la hermana de Jason, recordó aquel terrible día. Su marido recibió una llamada del hospital pidiéndole que acudiera urgentemente. La pareja fue inmediatamente al centro médico, y tan pronto como vieron a Jason, comprendieron, algo irreparable había sucedido. El hombre sentía como si hubiera perdido un mundo entero, pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que sus hijos lo esperaban en casa, y por ellos, tenía que encontrar la fuerza para seguir adelante. Fue el pensamiento de Jack y Sarah lo que impidió que Jason perdiera el ánimo. La conciencia de la responsabilidad por los pequeños le dio fuerzas y le obligó a seguir adelante. Los familiares trataron de apoyar a Jason tanto como fue posible, no dejándolo solo con su dolor. Modesto por naturaleza, Jason se sentía incómodo con la ayuda constante de sus seres queridos. No quería ser una carga, aunque ninguno de sus familiares lo consideraba así. Estos sentimientos empujaron al hombre a decidir contratar a una ama de llaves, lo que hizo en 2007. La primera persona que vino a ayudar con las tareas domésticas y los niños fue una mujer de la República Checa. Sin embargo, el joven padre no pudo encontrar un terreno común con ella y tuvo que rechazar sus servicios. La siguiente ayudante fue una mujer de España, pero su falta de inglés creó muchos problemas de comunicación. Además, ambas mujeres buscaban solo trabajo temporal y no planeaban quedarse en Irlanda por mucho tiempo, mientras que Jason necesitaba a alguien que trabajara con él durante un periodo prolongado. Quería que la persona que participaría en la crianza de sus hijos no desapareciera repentinamente de sus vidas, sino que se convirtiera en un apoyo confiable para la familia. Después de considerarlo, el hombre decidió que una niñera de habla inglesa interesada en un trabajo a largo plazo sería la mejor opción. A principios de febrero de 2008, Jason recibió un correo electrónico de Mali Martens, de 20 años. La chica envió un currículum que, como se supo más tarde, contenía información falsa. Afirmaba haberse graduado de la Universidad de Clemson, aunque en realidad había abandonado los estudios. Mali también escribió que había pasado las verificaciones necesarias y recibido permiso para ser madre de acogida. Esto también resultó ser una mentira. Mali pertenecía al tipo de personas que constantemente inventan cosas y a menudo quedan atrapadas en mentiras. Sin embargo, Jason no sospechaba nada. Por el contrario,
Pensó que finalmente había encontrado exactamente lo que estaba buscando. La futura ayudante accedió a mudarse a Irlanda y cuidar de Sarah y Jack. En ese momento, Mali vivía en Knoxville, Tennessee, y partió hacia Irlanda el 10 de marzo de 2008. Pero todo se salió inmediatamente del plan. En la aduana, Mali encontró problemas. Prácticamente se le negó la entrada debido a un billete de ida. El malentendido con el servicio de inmigración ocurrió porque la chica no había decidido sobre la duración de su estancia en un país extranjero, y no tenía un visado especial de trabajo. Finalmente, el problema de entrada se resolvió con éxito, y Mali recibió el permiso necesario. Para conocer a la chica, Jason recurrió a una vieja amiga. Más tarde, esta conocida compartió sus primeras impresiones. Al ver a la futura niñera, inmediatamente sintió que esta no era la persona que Jason necesitaba. La juventud de Mali, su atractivo y su elegante apariencia, como una concursante de Miss América, la hicieron ser cautelosa. Sin embargo, los niños, Sarah y Jack, se acostumbraron a la nueva persona en la casa sorprendentemente rápido. Exteriormente, todo parecía armonioso, la niñera cuidaba de los niños, y Jason finalmente sintió algo de paz. Con el tiempo, la relación entre él y Mali se convirtió en algo más que simplemente trabajo, y Jason comenzó a invitarla a salir. Es importante mencionar a Kate, la pareja estadounidense de Mali. Su relación había durado varios años antes de que la chica decidiera ir a trabajar a Irlanda. Según Kate, ni siquiera discutieron romper antes de su partida. El joven también compartió información inquietante. Mali tenía ciertos problemas de salud mental, y justo antes de conocer a Jason, había completado un curso de tratamiento en una clínica psiquiátrica. Kate expresó serias dudas sobre la idoneidad de su traslado a otro país y el cuidado de niños que acababan de perder a su madre. En conversación con Kate, Mali le aseguró que no planeaba quedarse en Irlanda por mucho tiempo. Esto es sorprendente porque le dijo a Jason exactamente lo contrario, enfatizando su deseo de establecerse a largo plazo. Después de vivir en Irlanda durante solo 2 semanas, Mali contactó a Kate y le informó de su decisión de no regresar. Fue un golpe doloroso para el joven. Kate estaba deprimido por la comprensión de que había apoyado a Mali durante periodos difíciles de su vida, compartido todas las dificultades con ella, y ella simplemente se fue, prometiendo regresar pero sin cumplir su palabra. Obviamente, fue entonces cuando Mali tomó la decisión final de excluir completamente a Kate de su vida, causándole un profundo dolor emocional. Pero volvamos al desarrollo de la relación entre Jason y la niñera que contrató. Una relación romántica con una persona que vive bajo el mismo techo pero que aún es relativamente desconocida. La situación es algo no estándar y potencialmente problemática. El propio Jason entendía la imperfección de tal posición, pero se tranquilizaba pensando que Mali se llevaba bien con los niños, y en general todo iba bien. Los pequeños se encariñaron con la niñera, y desde fuera, todo parecía dulce y despreocupado. Mirando hacia atrás a los eventos pasados, Tracey, la hermana de Jason, admite que pasó por alto algunas señales alarmantes. Por ejemplo, Mali evitaba conversaciones sinceras sobre su vida anterior en América. Respondía a cualquier pregunta de manera evasiva, como si estuviera ocultando la verdad. La relación de la pareja se desarrolló rápidamente, aunque su periodo romántico resultó ser corto, lo que se confirma por la correspondencia por correo electrónico. Unos meses después de la llegada de Mali a Irlanda, Jason le escribió un correo electrónico pidiéndole que regresara temporalmente a América y pasara tiempo con sus familiares. En la carta, el hombre admitió francamente que no quería un desarrollo tan rápido de su relación. Solo habían pasado 2 años desde la muerte de Meg, y no se sentía listo para un nuevo matrimonio. Tal posición ciertamente molestó a Mali, y ella respondió a Jason de manera bastante aguda. Finalmente, acordaron seguir saliendo, pero para mayor comodidad de Jason, Mali debía mudarse a una vivienda separada después de regresar a Irlanda y encontrar otro trabajo. La chica aceptó estas condiciones, pero de hecho, nada cambió. Continuó viviendo en la casa de su novio. Una vez, Mali expresó claramente su falta de voluntad para quedarse en la casa donde Meg había vivido una vez. Después de una prolongada persuasión, Jason cedió y vendió la casa en el 3er aniversario de la muerte de su primera esposa.
y el día de San Valentín de 2010, le propuso matrimonio a Mali. El hombre realmente la amaba, y lo más importante, estaba convencido del afecto mutuo de los niños hacia la cariñosa Mali. La pareja se comprometió, y su vida despreocupada brilló con nuevos colores. Después de algún tiempo, Mali expresó nostalgia por su patria y falta de voluntad para quedarse en Irlanda, sugiriendo que todos se mudaran a América juntos. Jason se dio cuenta de que a los niños les resultaría difícil lidiar con la separación de Mali, por lo que valía la pena mudarse como familia. Además, transferir sus actividades profesionales al extranjero resultó ser una tarea no complicada para él, así que la familia se mudó a Carolina del Norte, donde compraron una lujosa casa con 5 dormitorios y 3 baños. La ceremonia de boda tuvo lugar el 4 de junio de 2011, en Tennessee. Tom Martens, el padre de la novia, acompañó a su hija al altar, y los pequeños Jack y Sarah desempeñaron los roles de portador del anillo y niña de las flores. Las fotos de la boda reflejan un día lleno de alegría y felicidad. Sin embargo, vale la pena señalar algunos puntos. Mali le dijo a sus amigos que ella y Meg habían sido amigas cercanas hasta la muerte de esta última por cáncer. Esto es sin duda falso, ya que Meg murió en 2006 cuando Mali aún no conocía a Jason y no podía haber mantenido una relación con su esposa. Además, Meg murió por complicaciones del asma, no por una enfermedad oncológica. Tal tendencia de Mali a difundir falsedades descaradas suscita preocupaciones. Durante la boda, la novia provocó un escándalo ruidoso por la comida de McDonald's consumida por el sobrino de Jason. El niño sufría de alergias alimentarias y no podía comer del menú general. Alguien entre los invitados, mostrando cuidado, fue a McDonald's y compró comida apropiada para el niño. Este incidente provocó una reacción violenta de Mali, quien creó un verdadero escándalo. A lo largo del día de la boda, perdió repetidamente su equilibrio emocional. Los invitados a menudo la veían llorando, tratando de calmarla y apoyarla. A pesar de estos incidentes, la celebración resultó ser lujosa, se invirtieron considerables fondos en su organización. Han pasado varios años desde entonces. La familia continuó su vida en Carolina del Norte. Sarah y Jack llamaban a Mali mamá. La mujer misma consiguió un trabajo como instructora de natación a tiempo parcial, dedicando la mayor parte de su tiempo libre a los niños y las tareas domésticas. Durante este periodo, Jason ocupaba el puesto de gerente en una empresa de embalaje, trabajando a tiempo completo desde la mañana hasta la noche. La pareja rápidamente hizo un amplio círculo de conocidos. Jason era especialmente popular, la gente se sentía atraída por su sinceridad y amabilidad. A menudo se le podía ver en la calle con una cerveza en la mano, caminando con amigos o charlando con vecinos. Exteriormente, parecía que en su vida reinaba una armonía completa, pero en realidad, las contradicciones estaban creciendo en la relación de la pareja. Uno de los problemas más agudos era el deseo de Mali de adoptar a los hijos de Jason, mientras que el hombre rechazaba categóricamente esta idea. Su rechazo no estaba dictado por la ira, sino más bien por dudas sobre la fortaleza de su unión con Mali. Con el paso del tiempo, Jason consideraba cada vez más seriamente la posibilidad de divorciarse y regresar con los niños a Irlanda. Expresó francamente a su esposa sus pensamientos sobre el estado insatisfactorio de su relación. Temiendo que Mali pudiera disponer de los documentos de los niños, incluso escondió sus pasaportes. Solo ellos dos conocían la verdadera atmósfera que prevalecía en su familia. Vale la pena señalar que Jason difícilmente podía ser calificado como una persona ideal o un marido ejemplar tampoco. Esto se confirma por una grabación de audio hecha por Mali por consejo de un abogado durante una de sus disputas domésticas. Poco antes de esto, ella había consultado con un abogado respecto a sus posibles derechos parentales en caso de divorcio, considerando que no era la madre biológica de los niños. La conversación grabada estaba destinada a servir como evidencia de que Jason era un padre inadecuado o aplicaba violencia. En tal caso, Mali podría contar con obtener la custodia de Sarah y Jack. Colocó estratégicamente dispositivos de grabación por toda la casa, tratando de capturar manifestaciones de la ira de su marido. Como resultado, surgieron materiales de audio que retrataban al padre de 2 niños de una manera bastante poco atractiva. Una noche durante la cena,
Mali provocó deliberadamente a Jason, obligándolo a enfadarse, mientras ella misma repetía con voz temblorosa que su marido la estaba ignorando y no quería escuchar. El conflicto artificialmente creado fue grabado en presencia de los niños. Parecía como si Jason fuera un padre y marido cruel, pero Mali nunca llevó estos problemas a la atención pública y no apeló a las fuerzas del orden, lo que contradice el comportamiento típico de las víctimas de violencia doméstica, que generalmente permanecen en silencio. Hasta el día de hoy, muchos aspectos de esta historia permanecen sin aclarar, y la cuestión de la credibilidad de las declaraciones de Mali se discute activamente. Su familia caracterizó a Jason como una personalidad cruel y dominante, mientras que sus allegados negaron categóricamente tales acusaciones, afirmando que Mali había inventado estas falsas acusaciones para justificar sus acciones. Ahora pasemos a los eventos que ocurrieron en la noche del 1 al 2 de agosto de 2015, más precisamente, al amanecer del 2 de agosto. Esa noche, los padres de Mali, Tom y Sharon, llegaron a Carolina del Norte para visitar a la familia. El propósito principal de su visita era simple: ver a sus familiares y descansar un poco. Llegaron tarde, alrededor de las 8:30 de la tarde, justo a tiempo para la cena, y decidieron posponer la entrega de regalos a los niños hasta la mañana. Este detalle es importante. Para Jack, trajeron un bate de béisbol, y para Sarah, planeaban regalar una raqueta de tenis. Después de la cena, Tom y Sharon fueron al dormitorio de invitados ubicado en el piso del sótano. Mali y Jason se dirigieron al dormitorio principal en el primer piso, y los niños subieron al segundo piso donde estaban ubicadas sus habitaciones. Según Mali, a las 3 de la madrugada, fue despertada por Sarah. La niña había tenido una pesadilla y corrió hacia su mamá. Mali llevó a Sarah de vuelta a su habitación, la acostó, pero a su regreso, encontró que Jason también se había despertado y estaba extremadamente irritado por haber sido despertado en medio de la noche. Su irritación se convirtió en un conflicto físico. Más tarde, Mali afirmó que fue esta confrontación la que llevó a la muerte de su marido. Poco después del inicio de la supuesta pelea, Tom, un exagente del FBI, supuestamente escuchó sonidos inusuales provenientes del dormitorio principal. Preocupado por el ruido, agarró el bate de béisbol destinado como regalo para Jack y se dirigió hacia la habitación. Según el propio Tom, cuando abrió la puerta del dormitorio, una escena impactante apareció ante él. Jason estaba sujetando a Mali por el cuello. Al notar a su suegro, Jason apretó su agarre en la garganta de su esposa, arrastrándola hacia el baño, y siseó que tenía la intención de quitarle la vida. El padre comenzó a suplicar a su yerno que soltara a su hija, pero al darse cuenta de la inutilidad de sus súplicas, decidió usar el bate contra Jason. Según el testimonio posterior de Tom, el primer golpe resultó insuficiente. Jason continuó estrangulando a Mali, lo que obligó al suegro a dar golpes repetidos. En cierto momento, Jason extendió las manos, liberando el cuello de su esposa, para tratar de arrebatar el bate. Se produjo una lucha entre los hombres, durante la cual Jason empujó a Tom. Terminó en el suelo boca abajo, y el bate pasó a manos de su yerno. Según el padre, en este momento, Mali gritó desesperadamente, suplicando a Jason que no tocara a su padre. Tenía un miedo mortal de que su marido pudiera infligirle lesiones fatales. Agarrando un ladrillo que estaba en su mesita de noche, Mali se apresuró a ayudar. Para entonces, el bate estaba de nuevo en manos de Tom, y continuó dando golpes. Mali ayudó a su padre, usando el ladrillo como arma. Así, se turnaron para golpear a Jason hasta que estuvieron seguros de que ya no representaba una amenaza. Haciendo una llamada de emergencia al 911, Tom describió la situación al operador. De sus palabras, parecía que había surgido una disputa entre su yerno y su hija, en la que él mismo había intervenido, y ahora su yerno necesitaba urgentemente asistencia médica. Incluso sugirió la posibilidad de que podría haber matado a Jason. Cuando el equipo de ambulancia llegó al lugar, se hizo obvio que la tragedia de la noche excedía con creces los límites de la autodefensa ordinaria. El primer paramédico que se acercó a Jason se dio cuenta de esto cuando trató de levantar su cabeza. Sus dedos atravesaron el cráneo destrozado y tocaron directamente el tejido cerebral. Las lesiones resultaron incompatibles con la vida. Tom y Mali explicaron que habían estado golpeando a Jason durante mucho tiempo, esforzándose por asegurar que ya no pudiera hacerles daño.
Sin embargo, el cráneo del fallecido estaba fracturado en la parte occipital, lo que contradecía la versión de que estaba frente a ellos. El estado de la escena del crimen era impactante en su brutalidad, las paredes y el suelo del dormitorio estaban literalmente cubiertos de sangre, como lo confirman las fotografías tomadas. Es importante enfatizar otro hecho. Algunos miembros del equipo de primera respuesta encontraron que la sangre en el ladrillo y el cuerpo de Jason ya había comenzado a secarse, y el cuerpo del hombre estaba frío al tacto. Estas observaciones sugerían que había pasado una cantidad significativa de tiempo desde el momento de la muerte. Afortunadamente, durante todo el incidente, los niños estaban profundamente dormidos y no escucharon ningún ruido. Los oficiales de policía los sacaron de la casa donde reinaba el caos. Mali fue escoltada a un coche patrulla, donde esperó aproximadamente una hora antes de ser examinada por médicos. Uno de los oficiales notó un detalle extraño. Cuando se acercaron a la mujer, estaba sollozando ruidosamente, pero no se veían lágrimas en su rostro. Periódicamente, Mali se frotaba el cuello, explicando que sentía dolor debido al intento de Jason de estrangularla. Sin embargo, aparte de una mancha roja apenas perceptible en su garganta, no se encontraron otras lesiones en ella. De manera similar, Tom no tenía lesiones visibles, aunque afirmaba que había habido una feroz lucha con Jason por la posesión del bate. Padre e hija fueron llevados a la comisaría para proporcionar testimonios oficiales y para fotografiarlos. En su relato, Mali insistió en que ella y su padre habían tomado la vida de Jason únicamente por razones de autodefensa, ya que su marido la había atacado. Según ella, ese día él había bebido mucho y se puso extremadamente enojado cuando lo despertaron por la noche. La mujer afirmó que no recordaba los detalles de lo que sucedió después del primer golpe con el ladrillo, que ella propinó. En cambio, repetía persistentemente que todas sus acciones con su padre estaban dirigidas solo a la autodefensa. Mali aseguró a los investigadores que durante muchos años había sido sometida a malos tratos por parte de su marido, pero permaneció en silencio por miedo a perder la custodia de los niños. Durante la investigación, los oficiales de la ley no encontraron confirmación de que Mali hubiera experimentado violencia física durante su matrimonio con Jason. A juzgar por las grabaciones de audio hechas por la propia mujer, Jason realmente tenía un temperamento ardiente, pero difícilmente se puede afirmar que exhibiera crueldad hacia su esposa. El testimonio de Tom coincidía con el relato de su hija. También mencionó el estado de intoxicación de su yerno esa noche. Además, Tom hizo una declaración impactante de que la primera esposa de Jason había muerto en circunstancias misteriosas, lo que absolutamente no correspondía a la realidad y sonaba francamente vergonzoso. La muerte de Meg ocurrió debido a un ataque de asma, lo que fue confirmado oficialmente por los hallazgos médicos. Tracey, la hermana del fallecido, confirmó que su hermano había planeado divorciarse de Mali y regresar a Irlanda con los niños, y que Mali estaba al tanto de estas intenciones. ¿No podría esto haberse convertido en un motivo para los posteriores eventos trágicos? Al enterarse de la muerte de su hermano, Tracey voló inmediatamente a los EU y se reunió con investigadores. La mujer compartió sus dudas sobre la veracidad de la versión de Mali, y los detectives estuvieron de acuerdo con sus sospechas. Como resultó, los investigadores ya habían comenzado una investigación exhaustiva. El día después de la muerte de Jason, el 3 de agosto, se realizó un examen post-mortem. Los médicos determinaron que la causa de la muerte fue un trauma en la cabeza resultante de un golpe con un objeto contundente. El cuerpo de Jason tenía numerosas laceraciones, rasguños y hematomas en la cabeza, extensas fracturas de cráneo y muchas otras lesiones. Las lesiones resultaron tan graves que el médico forense no pudo contar con precisión el número de golpes propinados. Sin embargo, era obvio que su número era de al menos 12. Este terrible informe fue complementado por los sorprendentes resultados del examen toxicológico. Aunque Mali insistió en que Jason había pasado el día consumiendo alcohol, los estudios de laboratorio revelaron una concentración minúscula de alcohol en su sangre. Un hombre adulto que pesa más de 110 kilogramos físicamente no podría haber estado en un estado de intoxicación alcohólica durante el supuesto ataque a su esposa. Particularmente extraño fue el hecho de la presencia de rastros de antidepresivos en su organismo.
Resultó que este medicamento exacto había sido recetado a Mali solo unos días antes de la muerte de Jason. Notablemente, poco antes de la tragedia, Jason se había quejado a su médico de repentinos ataques de ira sin causa. Aunque no hay confirmación oficial, los familiares del fallecido sugieren que Mali añadía secretamente sus medicamentos a la comida o bebidas de su marido. A muchos, por supuesto, les preocupaba el destino de Jack y Sarah durante este periodo. Temporalmente, los niños estaban bajo el cuidado del hermano de Mali. Sin embargo, el 3 de agosto, el día de la autopsia, cada niño fue invitado a una conversación individual con un trabajador social. Había esperanza de que los niños pudieran arrojar luz sobre el estado real de las relaciones en la familia, y así sucedió. Jack y Sarah contaron que su padre estaba constantemente en un estado de irritación e incluso infligía dolor físico a su mamá. Como las acusaciones de Mali recibieron confirmación, el trabajo de los investigadores se volvió significativamente más complicado. Ahora a su disposición había testimonios de 2 testigos oculares que confirmaban los hechos de malos tratos hacia Mali. La versión sobre el ataque de Jason a su esposa se volvió mucho más realista. Otro momento crítico se aclaró durante la conversación con Jack, información sobre el ladrillo fatal ubicado en la mesita de noche de Mali. Cualquier persona razonable dudaría de que un ladrillo pudiera terminar accidentalmente en el dormitorio junto a la cama. Los detectives también prestaron atención a esto. Sin embargo, Mali proporcionó una explicación, que Jack confirmó más tarde. Ella, junto con los niños, planeaba pintar este ladrillo para su posterior colocación en el jardín. Obviamente, la familia tenía cierta idea creativa, y Mali había traído el ladrillo a la casa debido a las lluvias recientes. Sin embargo, habría sido más lógico dejarlo en el pasillo, junto a la puerta, o en otro lugar apropiado, no en el dormitorio principal y específicamente en la mesita de noche. Esta circunstancia planteó preguntas lógicas. Pronto, Mali presentó documentos oficiales para establecer la custodia sobre Jack y Sarah. Afirmó que Tracey había intentado secuestrar a los niños, lo que le dio el derecho a la custodia temporal. La historia con el posible secuestro seguía siendo intrincada, y no fue posible aclararla completamente. Sin embargo, se celebró una audiencia especial sobre este tema, como resultado de la cual los niños fueron transferidos a la custodia de Tracey y su marido, de acuerdo con las instrucciones en el testamento de Jason. Sin duda, la tensión entre Mali y los familiares del fallecido Jason alcanzó un límite crítico. Mali incluso prohibió a los allegados del fallecido asistir al servicio conmemorativo y contrató seguridad en caso de su aparición. También surgieron disputas respecto a la organización del funeral. Mali insistió en la cremación más rápida del cuerpo. En cambio, la hermana buscó transportar los restos de su hermano a Irlanda para un entierro tradicional. Finalmente, la viuda aceptó esto, pero con la condición de que la hermana asumiera todos los gastos asociados con la ceremonia. Tracey aceptó estas condiciones, y el cuerpo de Jason regresó a su patria. Inicialmente, la familia del hombre expresó serias preocupaciones de que Tom y Mali escaparían a la responsabilidad, pero el 18 de diciembre de 2015, ambos fueron arrestados. El gran jurado acusó a padre e hija de cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario debido a negligencia. Naturalmente, ninguno de los acusados admitió culpabilidad. Un juicio conjunto fue programado para el 17 de junio de 2017. En vísperas del juicio, Mali dio una entrevista televisiva, donde confirmó sus declaraciones anteriores sobre el comportamiento abusivo de Jason y su propia inocencia en su muerte. Sin embargo, para este momento, los ya crecidos Jack y Sarah habían retractado sus testimonios iniciales. Afirmaron que su padre no era una persona cruel, y que habían sido obligados a decir mentiras. La situación se complicó nuevamente. Ninguna de las declaraciones de los niños se consideró admisible para consideración judicial, por lo tanto, no ayudaron ni a la acusación ni a la defensa. En cambio, ambas partes apelaron activamente a evidencia forense, incluyendo fotografías de la escena del crimen, testimonios de empleados del Departamento de Primera Respuesta, oficiales de policía, así como resultados de exámenes médicos, para confirmar que Jason había sido víctima de un brutal asesinato. La acusación solicitó el testimonio de un experto en análisis de rastros de sangre.
El especialista afirmó claramente que la naturaleza de las salpicaduras de sangre absolutamente no correspondía a una situación de autodefensa. Según sus conclusiones, el ataque comenzó con Tom y Mali propinando golpes a Jason cuando él se puso de pie. El experto enfatizó que en el momento del ataque, Jason estaba en una posición indefensa, acostado boca abajo, y fue atacado repetidamente. La defensa hizo máximos esfuerzos, tratando de refutar esta conclusión de expertos, pero todos los intentos resultaron inútiles. La acusación también llamó la atención del tribunal sobre la existencia de la póliza de seguro de Jason, valorada en $600.000, y su rechazo categórico a permitir que Mali adoptara oficialmente a los niños. Estas circunstancias formaron un motivo convincente para cometer el crimen. Los abogados defensores, a su vez, pintaron una imagen de Jason como una personalidad terrible, un marido cruel. Recordaron a los presentes sobre el deseo de Mali de adoptar legalmente a los niños. Pusieron especial énfasis en el testimonio de Tom, esperando que el estatus de ex agente del FBI le asegurara una confianza incuestionable por parte del jurado. Es notable que la propia Mali se abstuviera de hablar en su propia defensa, lo que probablemente fue una decisión estratégicamente sopesada. El juicio continuó hasta el 9 de agosto de 2017, después de lo cual el jurado, habiendo realizado una discusión de 3 horas, emitió un veredicto de culpabilidad. Cada uno de los acusados fue condenado a largas penas de prisión, 20 y 25 años respectivamente. Apenas una semana después, Tom y Mali presentaron una apelación, citando la conducta impropia del jurado. La base fue que literalmente unos minutos después del final del proceso judicial, uno de los jurados estaba comunicándose con un representante de los medios de comunicación, lo que está categóricamente prohibido. También se expresaron otras objeciones al procedimiento. El 1 de diciembre de 2017, la apelación de los acusados fue rechazada, pero más tarde apelaron a la Corte Suprema de Carolina del Norte y a principios de 2021 lograron un resultado positivo. Tom Martens y Mali Corbett fueron liberados bajo fianza, cuyo monto fue de $200.000. Abandonaron la cárcel del condado de Davidson con un intervalo de aproximadamente 1 hora. Tras su liberación, naturalmente surgió la cuestión sobre la probabilidad de concluir algún acuerdo con la investigación. Sin embargo, padre e hija se adhieren firmemente a sus testimonios iniciales y se consideran inocentes. Un nuevo juicio de su caso estaba programado para junio de 2023, pero se pospuso al 6 de noviembre. Sin duda, esta sesión judicial atraerá una atención pública significativa. Vale la pena contar cómo se están desarrollando los destinos de Jack y Sarah. En el momento de la muerte de su padre, solo tenían 10 y 8 años, ahora ya son jóvenes formados. La tía Tracey y el tío David formalizaron la adopción de los niños y les proporcionaron una nueva vida en Irlanda. Sarah, con el apoyo de la tía Tracey, escribió y publicó una serie de libros infantiles destinados a ayudar a los niños a superar la soledad después de perder a un ser querido, el divorcio de los padres o la adaptación a una familia reconstituida. Jack desarrolló sus talentos como cantante, compositor y jugador profesional de rugby. Tanto el hermano como la hermana luchan continuamente por la justicia en el caso de su padre y ciertamente actuarán como testigos clave de la acusación en el próximo juicio. Esta historia de crimen real ha sido intensa, y nos encantaría conocer tu punto de vista. ¿Qué crees que ocurrió? Comparte tus teorías y puntos de vista. Gracias por vernos y hasta la próxima.